8:32, domingo 20 de octubre, el fin de semana justo previo a la elección regional y municipal del próximo 26 y 27. Estamos aquí con Tomás Duval, licenciado en Historia, magíster en Ciencias Políticas, analista político y académico de la Universidad Autónoma, también con Danilo Herrera, cientista político y director ejecutivo de Factoría Pública, y Nerea Palma, que nos acompaña también, es cientista política de la Universidad Diego Portales, integrante de la red de politólogas. Hoy estamos en YouTube con Tu Voz, Tu Voto, y ahí nos llega un mensaje de Claudio Álvarez que nos permite abrir este espacio con esto que habíamos dejado pendientes. Y él dice: ¿cómo se puede entender la irrupción de tanto candidato independiente en estas elecciones? Y él contesta: al parecer ya la gente no cree en los partidos. Lo hemos conversado también semana a semana, es un factor bien relevante para esta elección. Tomás, estaba revisando que los candidatos 100% independientes son 10 para gobernadores, 687 para alcaldes y 85 a las concejalías. Los independientes con cupo de partido son en gobernadores 27, en candidatos a alcalde 396 y en concejales 7.525. Contestémosle a nuestro auditor, ¿cómo se puede entender primero la irrupción de tanto candidato independiente en esta elección? Yo diría básicamente porque obviamente hay un desprestigio de la política y eso es el marco. Los independientes no son nuevos, ya tenemos evidencia hacia atrás que vienen creciendo fundamentalmente las candidaturas y los electos. Uh-huh. Entonces no es una cosa que hoy día quizás lo vemos con mayor intensidad, ¿no? Por el número que tenemos de candidatos. Yo diría que hay un desprestigio de la política, eso se nota claramente, porque si uno mira la propaganda que está en las calles de la ciudad, por lo menos, no encuentra un logo de un partido político, encuentra caras bonitas, algunas frases, pero no encuentra algún logo, y uno dice, bueno, ¿juntaron firmas? No, fueron apoyados por un partido político. Y yo creo que ese es un error de los partidos políticos, están perdiendo un arraigo importante en la ciudadanía, digamos, desde el punto de vista de los propios partidos. Pero sin duda es un disgusto frente a la ciudadanía y tratar de llegar a esta figura de independiente que yo creo que no son tan independientes, tienen sus ideas políticas, cada uno definido, porque hay algunos independientes que fueron alcaldes frente a coaliciones, otros que no. Bueno, hay distintos tipos, pero me parece que el independiente sí tiene ideas políticas. Ahora, es una figura que ha ido creciendo en el mundo municipal y yo creo que eso va a ser una constante en adelante, ¿eh? Ahí hay que tener la evidencia que después a lo mejor nos va a tocar en las próximas elecciones también un número de independientes relevante. Nerea, solo recordemos el proceso constitucional, sí, donde claro, los independientes... supuesto, sobre todo el primero. Nerea, en esta lógica, siguiendo el análisis también de Tomás, ¿qué consecuencias tiene esto de la irrupción de tantos independientes? Primero porque el diagnóstico ya más o menos es compartido, ¿no? Sí. El fraccionamiento, la mala evaluación ciudadana de los partidos, pero ¿qué consecuencias tiene esto en la política en general? Eso primero. ¿Y qué consecuencias tiene también para la propia elección y para los propios partidos? Te lo pregunto en la lógica de que en algún momento vimos que los partidos dejaron fuera a candidatos que lo que pasó en Peñarolén, lo que pasó en otros lugares, que finalmente ahí pueden terminar perdiendo los municipios por no apoyar a esa persona que terminó yendo independiente. Exacto. Sí, bueno, claro, o sea, efectivamente la desconfianza, y no solamente, a mí me gustaría remarcar, no solamente los partidos políticos, sino que en general la desconfianza en las instituciones políticas es algo que nosotros estamos viendo en Chile por lo menos desde el 97 en adelante, ¿ya? Lo mismo con que empezó a bajar la inscripción en los comicios electorales y empezó a bajar la participación electoral. Son dos procesos, claro, que parecieran que van de la mano. Eso por un lado. Y por otro lado, entonces, a nivel de independiente, las consecuencias que eso puede tener es que evidentemente el voto se dispersa más, sobre todo porque hay independientes e independientes. O sea, no es lo mismo que haya un independiente fuera de pacto y que sea, entre comillas, como 100% independiente, que dicho sea de paso, es bastante complejo desde el punto de vista más práctico, si es que algún independiente, 100% independiente, entre comillas, aunque no existe 100% independiente, asuma un cargo público, porque ¿a quién le rendimos cuentas después? Sí, claro. ¿Cierto? O sea, esa persona después se va a dejar el municipio, deja la concejalía, deja la gobernación y después a quién le pedimos la cuenta, ¿cierto? ¿Se puede poner ahí el caso de Cris Naranjo destituida como gobernadora en la región de Coquimbo, por ejemplo? Ese podría ser un ejemplo digno de analizar, me parece a mí, porque en general, y también lo vimos en la primera convención, ¿cierto? O sea, es súper difícil traspasarle la cuenta después, porque en el fondo de lo que se trata en las elecciones, de lo que se trata la democracia, en su esencia misma es la accountability, es la capacidad, ¿cierto?, de, bueno, no me gustó cómo le hizo este partido, esta coalición, en esta elección, y por lo tanto ahora la siguiente elección la castigo, voto por la del frente.
Y eso no existe en los independientes en general. Y por lo tanto, ese es un riesgo que los sistemas de partidos con altos niveles de fraccionamiento y donde irrumpen candidatos independientes de manera bastante importante, que eso está por verse en este caso, esos son los riesgos en términos prácticos. Ahora uno tiene que entender, Danilo, pensando que el elector, la electora, vota responsablemente cuando lo hace por personas independientes, ¿sabe de esos riesgos? Y está buscando, o sea, son más las cosas positivas que ve en la independencia que las negativas, ¿no? O sea, a ver, que me quiero sumar a lo que decía Tomás sobre Esto parte desde la ley antidíscolo. La ley antidíscolo el 2011 termina entregándonos el 2012 41 alcaldes electos fuera de pacto. Después, 4 años después, pasamos a 52 electos. Después, en la última elección, 105 electos fuera de pacto. Y va a seguir creciendo ese número, obviamente, sobre todo en comunas chicas o relativamente chicas, pero también pasa en comunas grandes donde hay candidatos, que van como independientes fuera de pacto, pero van apoyados por partidos por fuera. Le pasa a Claudio Rego en la región metropolitana, claro, por ejemplo, que va apoyado por la gran mayoría del oficialismo, pero va independiente fuera de pacto porque juntó sus firmas, porque quiere ser independiente. Pasa con Marcela Cubillo, la académica de los 17 millones de pesos mensuales en Las Condes. También va independiente, pero va apoyada por los partidos por fuera. La UDI, Evópolis ya le quitó el apellido. Chile Vamos se quedó sin candidato después de que se baja la actual alcaldesa de Las Condes. Claro. ¿No? O la hacen bajar, o Cubillo la hace bajarse. Sí, bueno, claro. Dale. Pero claro, esos son distintos tipos de independientes. Y eso pasa en las elecciones de alcalde y de gobernadores, donde tú votas por persona, digamos. En las otras elecciones, donde tú votas por lista, es poco probable que salgan electos, es muy difícil salir electos fuera de pacto, pero ahí aparecen los independientes dentro de pacto. Entonces, si hay un independiente UDI, un independiente PS, da lo mismo, ahí hay que ir a pasar la cuenta. Pero el que vota entiende esas diferencias. No, por supuesto que no. Es que hacia allá apunto, porque como no subestimar el rol del elector del independiente. Digo, asumirá los riesgos de lo que significa votar por un independiente, o Tomás ve en la independencia más virtudes que defectos, digamos. No, por supuesto, yo creo que está viendo virtudes. Y además que tenemos el voto personalizado. Hace mucho tiempo es nuestra cultura, digamos, votamos por personas. Y eso el elector lo tiene, pero la ciudadanía en general lo tiene súper claro. Sí. Votamos por personas, no votamos por partidos, por otros. Y en distintos tipos de elecciones. ¿Locales nomás? ¿O? En todas. Sí, en todas las elecciones hacemos voto por personas. Entonces eso lo tiene muy claro. Sí. Votamos por un presidente o presidenta, votamos por un gobernador en este caso, por una alcaldesa, pero votamos por esa persona, más que por la identificación de un partido. Y eso naturalmente produce estos efectos, donde los independientes son todavía mejor valorados por la ciudadanía ante el desprestigio de las instituciones y la propia Igual política. Me gustaría arriesgar, porque si votan por lista, como es que es el voto contrario que uno ve en Europa, donde o votan en Argentina también, o en Argentina, efectivamente ahí no hay un voto personalizado, pero nosotros tenemos esa característica dentro de toda la lista, lo que tenemos que encontrar es un nombre, no una marca de un partido. Pero en elecciones, y me gustaría arriesgarme en esto, en elecciones como concejales y cores, no hay, tú puedes intentar averiguar quién es tu candidato a alcalde, quién es tu candidato a gobernador, y eliges. Pero a core y concejales no hay demasiado. Entonces, al partido que ahí tú votas, ahí tú podrías votar por un partido. A nosotros nos gusta la política, a mí personalmente, voy a hablar por mí. No me acuerdo por qué candidato a consejero regional. Por eso, pero votaste, pero ¿te acuerdas por qué partido votaste? Claro, pero no me acuerdo, te fijas, ¿no? Uno probablemente pero es un no problema. Vota, pero a la hora de enfrentarse... Pero es que es un problema. Sí, yo estoy por cierto que es un problema. Somos politizados nosotros y no me acuerdo. O sea, porque son cargos que son importantes. Muchas veces las personas desconocen. Yo tampoco me acuerdo por qué concejal voté ahora. Ahora, si tú le preguntas a un candidato a concejal cómo va a ser electo, yo creo que tampoco sabe. Sí. No, por supuesto. Bueno, eso claro. Nerea. Sí, no, lo que iba a decir con respecto a eso es justamente que, o sea, dos cosas. Uno, que en general en Chile tenemos muy poquita, tenemos una investigación que yo puedo pensar, un paper de Carolina Segovia, donde muestran los niveles de conocimiento político que tienen las personas. Sí. Solamente uno, y eso fue el 2010, 2011. Por ahí es la fecha. De la encuesta del CEP que ocupó la Carola. Y solamente con ese paper, porque hay obviamente en Estados Unidos muchísimo más de eso, en Europa hay muchísimo más de eso, lo que nosotros podemos ver es que hay un grupo muy pequeño de personas, que tienen
altos niveles de conocimiento político. Saben, en el fondo, reconocen a figuras, Claro. entre otras cosas. Y la vasta mayoría de las personas no tiene un nivel de conocimiento político que le permita poder identificar no solamente cuáles son los roles del cargo, sino que además poder identificar siquiera qué partido relaciona con qué idea. Ya, ahí hay que decir también que uno podría, desde el sentido común incluso, apuntar a las campañas que lo menos que buscan reforzar precisamente es como entregar información de las propuestas, información de los partidos, como decías Tomás, pareciera que se oculta el partido al que pertenecen también los candidatos. Bueno, eso con los independientes, pero hay otro tema que nos permite avanzar con la pregunta de Ana María, que es de Valdivia. Y dice Danilo Tomás Nerea que siempre le ha llamado la atención que todos los medios dicen que Santiago es la madre de todas las batallas, con una mirada centralista. Primero se pregunta ella por qué pasa eso, pero nos permite situarnos en las grandes batallas. Así que vamos a hablar de Santiago. Así que vamos a hablar de Santiago. No, pero tratemos de contestarle la pregunta a esta auditora que de Valdivia dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Santiago es la madre de todas las batallas, Nerea? Ana María. Claro, sí, Ana María, bueno, saludos a Valdivia, mi familia de allá, así que saludos para Valdivia. Bueno, lo que pasa es que Santiago, bueno, lo que pasa son muchas cosas en realidad. Santiago, la comuna de Santiago. Santiago Comuna, eso. Santiago Comuna es una comuna que es súper interesante analizar por, me parece a mí, dos motivos. Uno, obviamente, porque en general la cantidad de esfuerzo y movilización que ponen los partidos políticos para poder elegir a sus candidatos, y estoy hablando principalmente de las dos coaliciones más importantes que en general tiene Chile desde la vuelta a la democracia. O sea, eso en primer elemento. Y eso en primera cosa en el sentido, no necesariamente por la cantidad de electores, que es importante, pero podríamos pensar entonces, bueno, ¿y qué pasa entonces con La Florida? ¿Qué pasa con Puente Alto? Claro. ¿Qué pasa con Maipú? Que tiene muchos electores, pero es más... Santiago, por lo pronto. Exacto, y más bien por la movilización electoral que hay. Y en segundo término, bastante importante a mí, que me gustaría destacar, es la alternancia que hay en Santiago, en donde en general la reelección no es posible virtualmente. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros podríamos pensar es que si es que hay alguna fuerza política que se logra reelegir en Santiago, es una fuerza política que tiene bastante poder en esa comuna, y que es una comuna muy importante, muy emblemática para las elecciones. Eso te iba a decir, Danilo, porque por número de electores no es la más grande, por número de tamaño, o sea, por tamaño de la comuna tampoco es la más grande, por lo tanto podríamos poner otras, pero hay aquí algo de fondo que tiene que ver con inclinar la percepción de triunfo de un determinado sector político. Sí, por supuesto. O sea, Eso es, ¿no? Porque son las grandes batallas las que se mencionaban acá, porque son las más visibles, independiente del número de electores. Son las más visibles, y porque les da una oportunidad a los partidos a mostrar un buen balcón el día de las elecciones. El domingo, cuando tú sales al balcón y muestras a qué, el PC va a mostrar a Irací si sale ganadora, o a Desbordes si sale ganador. O sea, ahí se va a jugar, esa es una muy buena foto para RN si tiene a Desbordes ahí, sí. o para el PC si tiene Irací. Irací. Pero Pero lo que también dice pasa que- lo mismo en Ñuñoa, en Viña, para no quedarnos en la región metropolitana, en Es que Viña, eso quería. la pelea está Pouge- muy interesante. Pouge Ripamonti. Pouge Ripamonti. Pouge, otro independiente fuera de pacto apoyado por partidos de derecha, que también lo esconde, por supuesto. Y en la Florida Puente Alto, la reelección de la derecha que terminaron los 3 periodos los alcaldes Codina y Carter, también van a ser una victoria para la derecha si logra mantener esas dos comunas. Ya, Tomás, quedémonos con otro de los factores que yo tenía aquí apuntado a propósito de lo que decía Danilo del balcón. El predictor de la presidencial. ¿Es esta elección un predictor de la presidencial? Yo no me atrevería a decir hoy día que eso es así, tan relevante. Pero se ha leído así con el paso de la historia. Porque produce un cambio en el clima político. El resultado produce un estado de ánimo distinto en las fuerzas políticas. Creo que eso es lo que produce. Y ese cambio en las fuerzas de ánimo, en los estados, que produce un resultado, porque vamos a ver el día 27 que algunos van a crearse ganadores y perdedores, Todos. va a encontrar Las elecciones no se difícil. ganan ni se pierden, se por explican. Eso, por Exacto. eso. Entonces, pero sí produce un cambio de estado de ánimo, y también el resultado acompaña a quien se vea triunfador en eso,
como una opción en adelante de proyectar una candidatura presidencial. Pero no es que sea una cosa matemáticamente que uno la pueda proyectar directamente, gané la municipal y gano la otra. Pero ahora, en eso la se ha ido ciudadanía... dando hacia atrás que quien gane la municipal tiene buenos resultados en las parlamentarias y en las presidenciales. ¿Que gana qué en esta elección tiene buenos resultados después? Porque tenemos 4 elecciones distintas. Entonces tenemos alcaldes, tenemos concejales, tenemos gobernadores y tenemos consejeros regionales. El que gana qué muestra resultados o un mejor desempeño, se prospecta mejor para un mejor desempeño el 2025. Nerea tiene mejores datos, pero yo me fijo en número de votos de concejales. Ya. Pero, Sí. por ejemplo, si la oposición hoy día tiene, voy a poner una cifra porque no la tengo, tiene 100 municipios y saca 150 municipios, también ganó. Es que depende de cuántos municipios, En de el cuáles caso- municipios. Ya, pero es que por eso, en el caso de los gobernadores, hoy día la derecha tiene un solo gobernador. Por lo tanto, si gana 2, la derecha ya ganó. El doble. ¿Cómo leemos ese resultado? No, si ya ganó, en gobernadores ya ganó. Por eso. Sí. Yo creo que ya ganó. O sea, No sé cuánto, pero... lo que yo creo, claro, en esta, lo que es un poco difícil para el oficialismo actual es que evidentemente por la cantidad de municipios que tiene el oficialismo, por la cantidad de gobernaciones que tiene el municipio, el Que hoy día son oficialismo... más municipios y más gobernaciones. Exacto, Oficialistas. porque le fue muy bien en el ciclo anterior. Claro, exacto. Hay mucho que perder y la oposición tiene mucho que conquistar. ¿Ah? Eso sumado a que el actual oficialismo es, valga la redundancia, oficialismo del Poder Ejecutivo, y lo que hemos visto no solamente en Chile desde Bachelet 1 en adelante, lo que hemos visto en la región de América Latina desde 2018 es que las oposiciones van ganando las elecciones continuamente. O sea, la oposición al oficialismo va ganando continuamente en los siguientes ciclos electorales. Ya. Eso es lo que nos muestra la evidencia comparada y eso es lo que nos muestra la evidencia en Chile. Por lo tanto, de alguna manera, lo que nosotros podríamos esperar es que ese espacio de conquista de la oposición, que pasa que en esta vez la oposición es de derecha, pero perfectamente podría haber sido al revés, tiene mucho que conquistar y por supuesto que tiene la agenda de la mano. O sea, en el fondo lo que se ha discutido en el gobierno de Boric en adelante, y obviamente eso también manda hacia abajo a nivel subnacional, es lo que la oposición está más cómoda, que está muy relacionado con seguridad. Ya, pero en esa lógica, en ese clivaje de oposición que gana después cuando es oficialismo, etcétera, ¿de qué derecha estamos hablando? ¿De qué oposición estamos hablando en esta elección en particular? Y les pongo sobre la mesa el posible buen resultado del Partido Republicano, del que hablan muchos, y también la irrupción de otros partidos de derecha como Danilo Herrera, el Social Cristiano, que lo hemos tocado en particular en este Tu Voz, Tu Voto. A ver, yo estoy de acuerdo con Tomás que hace un mes la derecha iba a ser la gran ganadora de estas elecciones por 2 motivos. Uno, por la baja aprobación del gobierno, o relativamente baja, en torno al 30%, y el mal resultado que tuvo la derecha en las últimas elecciones del 2021. Porque, por ende, como tiene un mal resultado del 2021, tienes muy poco que defender. Pero el caso Hermosilla, que afectó a toda la derecha, y en particular a Chile Vamos, yo no sé si les va a pasar la cuenta a la derecha en esto. O sea, no es solo Andrés Chadwick, que terminó renunciando a la UDI, también es Bloomer, que es de Bópoli, también está Sichel, que contrató a Hermosilla, Carter y Matei, candidatos presidenciales de Chile Vamos, contrataron al corrupto exfiscal Guerra. Entonces vamos sumando esto, y durante el último mes la derecha ha estado envuelta en esto, intentando defenderse de esto, y yo no sé si eso le va a llegar en algún momento a los candidatos presidenciales, y en particular sobre el Partido Republicano, a los candidatos a las municipales, perdón. Y en particular el Partido Republicano cree que va a llegar al 10% en concejales, en voto de concejales. Eso lo han dicho públicamente. Y Eso sería un batatazo, un gran resultado para el Partido Republicano, y termina también teniendo esta pugna entre la hegemonía de la la derecha. hegemonía de la derecha, porque además no solo compiten en 14 regiones, también compiten en 35 comunas. Exacto. ¿Cuántas comunas donde compite el Partido Republicano y Chile Vamos va a ganar el Partido Republicano? ¿Cuántas va a ganar Chile Vamos? ¿Y en cuántas, por esa división, termina ganando alguien del oficialismo o la democracia cristiana? Tomás, ¿y esa disputa en la derecha cómo se define o cómo se explica el 27 de octubre? Yo coincido que el Partido Republicano va a tener un buen resultado. Hasta en gobernadores, te diría Danilo. En gobernadores también va a tener un resultado. ¿Dónde? Se ríe Danilo. Hasta en gobernadores va a tener resultado. Me parece que eso lo hace, porque hoy día es una fuerza política que no tiene representación en el mundo municipal, Claro. ni regional, y por lo tanto va... O sea, pasar de 0 a todo- 1 ya es un triunfo.
Pero, Sí, pero va a ser más de 0 a 1, porque tiene una lista muy grande de concejales. Yo creo que hay partidos que aspiran a tener 2 dígitos, que ya es mucho. Estoy pensando ya casi con menores, ¿cómo diría yo? Ambición, ¿no? Pero yo veo 2 partidos que tienen posibilidad de llegar a los 2 dígitos. Uno es republicano y otro del Frente Amplio. Partidos en 2 dígitos, claro. ¿sí? El resto puede que no llegue a los 2 dígitos, va a andar por ahí, digamos. Y el Partido Republicano sí va a tener una opción, va a ganar, me parece que está disputando ciertas alcaldías, gobernaciones y un buen resultado hacia abajo. ¿Eso coloca la lucha en la hegemonía en la derecha? Sin duda que aquí está dada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el Partido Republicano, José Antonio Kast anunció que tiene su 3ª candidatura presidencial ya el próximo año. Ya lo dijo que era claramente, y eso lo van a hacer, ¿sí? Lo dicen con anticipación. Entonces, eso los va a apoyar todavía en esa disputa. Ya, nos quedan 5 minutos de programa y no puedo dejar de preguntarles por algo que ya esforzaba también Danilo Herrera, porque Alejandra Muñoz, que dice que nos ha escuchado desde el primer programa, dice, los casos Cubillos, Audios y Monsalve podrían afectar estas elecciones. Danilo se refirió a la derecha y fundamentalmente los efectos de los casos Cubillos y Audios. Siguiendo esa misma lógica, a una semana de las elecciones estalla muy probablemente el peor escándalo, la peor crisis que ha vivido esta administración de Gabriel Boric. ¿Qué impacto pueden tener, primero en la derecha, si coinciden, Nerea, los casos Audio y Cubillos, por decir de alguna manera, y cómo leemos lo que pueda pasar con el caso Monsalve? Estamos hablando de una denuncia de violación en la que el gobierno, además, según todos los expertos y según todos los sectores, ha demostrado como un nivel de improvisación que ha dejado más flancos abiertos que respuestas a las preguntas que estaban abiertas, ¿no? Exacto. O sea, lo primero que a mí me gustaría decir con respecto a eso es que en realidad, nosotros nunca vamos a saber el efecto que va a tener en el resultado de la elección. Porque es muy difícil aislar el efecto. Ninguna de las dos cosas, ni los Audio, ni Monsalve, ni nada. No hay cómo saberlo, porque es muy difícil aislar el efecto de una sola variable en el resultado de una elección que es multifactorial, en el fondo. Eso como primera cosa. Pero después uno puede teorizar, claro. En el fondo. Uno puede teorizar. Y lo que yo puedo teorizar son 2 cosas. Uno, que cualquier cosa que pase, lo que muestra la teoría de la opinión pública es que la opinión pública es muy fluctuante, número 1. Y número 2, las personas se tienden a acordar de lo más reciente. Sí, claro. ¿Es cierto? En general, a menos que te pongas a reflexionar. Pero en general... Esto sí que está reciente. Y esto es más reciente. Entonces, que algo reciente pase, es más probable que la gente recuerde eso. O sea, ¿cierto? Es altamente probable que esta semana sigan pasando cosas incluso en lo penal en torno a Manuel Monsalve. Sí, y bueno, también en el caso Hermosilla quizás tenemos claro. nuevos antecedentes, que en el fondo sería un respiro para el oficialismo. Eso es número 1, pero número 2 también tenemos que recordar que en general las elecciones subnacionales son elecciones que están muy cargadas por lo individual y por los líderes locales, más y también como intentan... salirse de las etiquetas partidarias, hemos venido conversando. Eso es lo que en el fondo les puede favorecer. ¿Tomás? Sí, es difícil saber los efectos, pero algún efecto van a tener en la derecha y algo en el oficialismo hoy día, sí, pues también puede tener más efecto en esto de la obligatoriedad y en los votos nulos y blancos, por ejemplo. Podría ser una manera, pero es difícil establecer esa relación, ¿no? Pero yo creo que algún efecto pueden tener, pero sin duda estas son 345 elecciones locales que están fuera de este ámbito de discusión más política, entonces creo que en ese efecto no va a ser mucho, ¿no? Yo no veo que eso vaya a influir. Si hubiésemos cambiado el escenario electoral, estaríamos hablando de parlamentarios, sin duda, y tendría un efecto mucho más fuerte que este local, digamos. O sea, si la elección del fin de semana porque fuera la de cada comuna tiene parlamentarios, sus particularidades y a veces tienen otros problemas que son mucho más urgentes, a lo mejor puede ser la seguridad u otros, que las discusiones van en ese sentido, son muy particulares esas elecciones. Entonces yo veo que es difícil que esto vaya a tener un impacto tan fuerte en ese resultado. ¿Se dibuja un poquito esa tesis, Danilo, entonces de la derecha como impactada por estos casos de alta connotación, por decirlo de alguna manera? Sí, es que yo noto una diferencia porque encontrar fotos de candidatos, porque hay cosas que nosotros no estamos viendo en la campaña, o sea, campañas que están mostrando o campañas masivas que están pasando por WhatsApp, que están pasando por teléfono, que nosotros no estamos viendo, claro. Y que acercan a candidatos de alguna comuna en particular con Cubillos, con Hermosilla, qué sé yo. Esa cercanía yo la veo que es más estrecha esa cercanía que con Monsalve con un candidato. Yo me fijé que si uno ponía Monsalve candidato en alguna red social, en TikTok, en Twitter, en Facebook, aparecían ya fotos haciendo contracampaña, Monsalve con un candidato al lado oficialista.
Eso está ocurriendo y nosotros no lo estamos viendo. Entonces, claro, es difícil hacer eso. Yo creo que no, es difícil ver eso, y el lunes, cuando le vaya bien o mal al gobierno, al oficialismo o a la derecha, esta va a ser una de las explicaciones, pero no vamos a tener cómo comprobarlo. Y solo para terminar, porque nos van a echar. No, vamos a terminar. Yo también quiero ver cómo el tema presidencial, agarrando lo que decíamos antes, el tema presidencial en estas elecciones. O sea, ¿cómo le va a ir Belolio en Providencia por la comuna que hoy día gobierna Matei? ¿Cómo le va a ir al candidato Reyes en la Florida? Y si pierde, Carter pierde toda posibilidad de ir. Carter, claro. Pierde toda posibilidad de ir de ser candidato si perdiste en tu comuna. La victoria de Maipú, ¿cuán aplastante va a ser de Tomás Bodanovich? Porque esa elección está lista. ¿Cuán aplastante va a ser la victoria de Tomás Bodanovich si va a ser la carta del Frente Amplio a las primarias presidenciales? Cuente los votos primero, Danilo. Siempre hay que bueno, hablamos el domingo en la noche a ver si Tomás Bodanovich no va a ganar en Maipú. Los tres. Hay que contar los votos. Y en la región metropolitana, ¿qué pasa si si Claudio Orrego gana en primera vuelta? Sí. ¿Tenemos a uno de los primeros candidatos presidenciales? Ya, pues Danilo Herrera, cientista político, director ejecutivo de Factoría Pública; Andrea Palma, cientista política de la Universidad Diego Portales, integrante de la red de politólogas; Tomás Duval, licenciado en Historia, magíster en Ciencias Políticas, analista político y académico de la Universidad Autónoma. Ha sido un gusto, muchísimas gracias a los tres por venir en este escenario que es tan relevante, ya cuando queda una semana para una elección importante por todos los factores que aquí pusimos sobre la mesa. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Por la invitación. Gracias por venir. Oye, gracias también a quienes nos han escrito por WhatsApp, a Alex Iturra de Chillán por estar escuchando, a Claudia Valdés de Valparaíso, Sofía Marambio de La Serena. Gracias a Servicios Informativos de ADN, a todo el equipo de ADN.cl y fundamentalmente a Marcelo Suárez, que ha tenido la producción a cargo de este ciclo de ADN Tu Voz, Tu Voto. Nos vemos el próximo fin de semana. Mañana con ADN Hoy, pero el próximo fin de semana ya con todas las elecciones desde las 7 de la mañana, en vivo y en directo desde cada región del país. Que estén bien, que descansen este domingo. Chau, chau. Las claves y el análisis de la elección de octubre están en la 91.7. Esto fue Tu Voz, Tu Voto en ADN. Elecciones 2024. La voz de quienes quieren asumir un sillón municipal.